Bien. Buenos días, señoritas, señores. Daremos una mirada a esto de los fármacos relacionados con las hormonas femeninas. La última señorita, cierre la puerta, por favor. Claro, cuando hablamos en la farmacología, con respecto a las hormonas sexuales femeninas, hay varios grupos a considerar. Claro, inicialmente los fármacos que se utilizaron estaban clasificados aquellos relacionados con los estrógenos y aquellos relacionados con la progesterona, ¿no? Pero hoy en día sí se tiene, digamos, muchos más fármacos que tienen diferente modo de actuar y están relacionados a las hormonas sexuales femeninas. Están los estrógenos. También hay fármacos conocidos como los antiestrógenos que tienen más o menos cierta utilización, digamos, más directa, como los antiestrógenos utilizados en el tratamiento del cáncer de mama y en casos de infertilidad. Están también los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Estos aparecen cuando se va desarrollando o se va describiendo los receptores sobre los cuales los estrógenos van o actúan. Está por otro lado la progesterona, ¿no? Los fármacos progestágenos y también los antiprogestágenos, ¿no? Cuyo, digamos, efecto es con respecto a la gestación, y debido a ese efecto son utilizados como un aborto o como para la inducción del aborto, ¿no? Se entiende médico, ¿no? Claro que siempre hay alguien que lo va a utilizar en otro sentido. Ahora, tanto estrógenos, progesterona, uno de los grandes usos que se les da es con los métodos anticonceptivos hormonales, que no son un grupo aparte, sino son la aplicación de los estrógenos y progestágenos, como vamos a ver. Si hablamos de los estrógenos primeramente, una clasificación, digamos, rápida, simple, están aquellos estrógenos que son naturales, como el estradiol, estrona, estriol, ¿no? Que ya los conocemos, que son, digamos, los estrógenos fisiológicos. Pero también están, desde la farmacología, los estrógenos semisintéticos, como el etinil-estradiol, el mestranol, quinestrol, como ejemplos, ¿no? Porque hay muchos más también. Estos son estrógenos sintéticos derivados del colesterol, entonces son esteroides. Y hay también otros estrógenos sintéticos, sí, pero que no son esteroides, y están el etinil, estilbestrol, dinestrol, por ejemplo, ¿no? Ahora, estos fármacos, sí, siendo esteroides, actúan a través de receptores nucleares, ¿no? Y estos receptores nucleares actúan regulando la expresión genética, por lo que promueven la síntesis del RNA mensajero específico y todo lo demás, ¿no? Ahora, si nosotros conocemos por fisiología que los estrógenos inducen la síntesis de receptores de progesterona, que va a ser la hormona de la segunda parte del ciclo femenino, entonces va a dar lugar entonces a que haya condiciones para que la progesterona pueda actuar. Pero también es cierto que los estrógenos, ellos mismos también promueven la expresión de más receptores estrogénicos. Claro, digamos eso hablando de manera muy general, pero hay ciertos detalles que es necesario considerar. Sí, es cierto, los estrógenos operan a través de receptores nucleares que se encuentran en un primer momento a nivel del citosol. Entonces, como son esteroides, simplemente atraviesan por difusión la membrana celular y alcanzan. Ahora, los receptores estrogénicos inicialmente están ligados a proteínas térmicas, o conocidas como proteínas de shock de calor. Una vez que se une el estrógeno, se separan. Se separa, la proteína de shock de calor es liberada y se tiene entonces el complejo estrógeno receptor. Ahora bien, en su trayecto, lo que va a suceder, y es lo que sucede, es que los receptores van a dimerizar para poder llegar al elemento de respuesta finalmente a nivel del DNA. Ahora, en eso se ha descubierto, se describen hoy en día tanto receptores alfa como beta de los receptores esteroides. Entonces, cuando actúan sobre los elementos de respuesta esteroides, van a dimerizar, por lo menos, sí, van a dimerizar, sea como homodímeros o como heterodímeros.
Entonces, eso es lo que actúa o va a tener su efecto sobre los elementos de respuesta a nivel del DNA. Este hecho también va a dar lugar a que en la célula se activen o intervengan coactivadores o represores, a su vez, ¿no? Y esto también va a dar lugar a que haya factores de transcripción, por ejemplo, AP1, SP1, ¿no? Con todo esto, todo este es el complejo que va a dar lugar entonces a la transcripción, que simplemente uno lo enuncia de esta manera acá, ¿no? Entonces son detalles que dan lugar a que sí haya la transcripción, pero como acá hay varios componentes que uno puede rápidamente deducir, entonces el efecto no va a ser igual en todas las células, va a haber diferencias, ¿no? Y también va a haber transcripción diferenciada en tejidos y órganos específicos, aunque los efectos generales sí los conocemos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, esta manera en que los estrógenos se unen, sea a sus receptores, a los coactivadores o represores, dependiendo de quién actúe, a los factores de transcripción, en realidad ahí recién va a desarrollarse el efecto. Y se tiene esto, ¿no? Por ejemplo, el 17-beta-estradiol sí va a inducir la transcripción cuando se une o hay una dimerización, por ejemplo, del receptor alfa unido al factor de transcripción AP1. En estas condiciones el estradiol se comporta como un agonista. Pero cuando el estradiol más bien se une a través de un complejo o el receptor beta, por ejemplo, y también a un factor de transcripción AP1, más bien se comporta como antagonista. Entonces, conclusión, va a depender cómo se une el estradiol con respecto a su receptor o al tipo de receptor para que se comporte como agonista o antagonista en determinado órgano. De ahí se deduce básicamente los efectos diferenciados que tienen estas hormonas en diferentes órganos. No todos son estimulantes, no todos son inhibitorios. Entonces depende de esto. Ahora, esto ha dado lugar ¿a qué? A que sí, hoy en día se tengan los moduladores de los receptores estrogénicos, que son otro grupo, y que están dirigidos, digamos, con propósitos mucho más específicos y no tienen efectos en otros órganos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, entonces, como mencionamos, los receptores estrogénicos, su cantidad, su densidad, va a ser controlado primero por los mismos estrógenos, ¿no? Y porque ellos estimulan la síntesis de más receptores estrogénicos. Más bien la progesterona inhibe la síntesis de los receptores estrogénicos, tiene un efecto contrario. De ahí también que esto explique por qué la progesterona tiene efecto opuesto en varios órganos a los receptores, inclusive a los efectos, digamos, generales básicos que tienen los estrógenos sobre los tejidos, y si uno cuenta las fases del ciclo menstrual, ¿no? Ahora bien, esto sí un poco que lo vamos conociendo, ¿no? Las acciones derivadas de esta relación que tienen los estrógenos sobre sus receptores y los órganos. Y entonces hay efectos diferenciados, digamos, ¿no? Bueno, la mucosa vaginal, ¿no? Tiene un efecto trófico, ¿no? Sí se puede estudiar, pero básicamente da lugar a una transformación progresiva del epitelio a nivel de la mucosa vaginal con aumento marcado de las células cornificadas, ¿no? Que, digamos, es mucho más expresivo en el ciclo, en el día muy próximos a la ovulación, ¿no? Donde es también el momento de máxima secreción, ¿no? También estimula la secreción de las glándulas vaginales, manteniendo el trofismo de este órgano. A nivel del cuello uterino, también estimula la secreción del cuello uterino, el mucus, ¿no? Y le da las características bien particulares, ¿no? Físico-químicas especiales, filante, ¿no? Y todo lo demás cuando se hace un extendido, hojas de lecho, todo. Esto básicamente para crear condiciones que faciliten el pasaje del espermatozoide a través del cuello uterino. A nivel del endometrio, claro, induce la fase proliferativa, ¿no? Desde la capa funcional, desarrolla la vascularización, aumenta el espesor y las glándulas también se hipertrofian, ¿no? Ahora bien,
Claro, el luz tiene un efecto, por lo tanto, trófico, ¿cierto?, a nivel del endometrio. Cuando se utiliza estrógenos en mujeres posmenopáusicas, porque, digamos, hay ciertas circunstancias que hacen necesario, este hecho está muy relacionado con mayor incidencia de cáncer de endometrio, y eso hay que tomarlo en cuenta por el efecto trófico que se tiene, ¿no? A nivel del miometrio también tiene acción trófica, aumenta la motilidad y la contractilidad es espontánea, ¿no? Y también sensibiliza al músculo uterino a la oxitocina, ¿no?, en caso del útero gestante. A nivel de las trompas también tiene efecto trófico, ¿no? Incrementa el revestimiento mucoso, activa células ciliares necesarias para el transporte del óvulo, después que es fecundado, óvulo fecundado también. Pero también aumenta la motilidad y secreción de las glándulas mucosas, ¿no? A nivel de las glándulas mamarias también conocemos, ¿no?, tiene un efecto trófico en la proliferación de los conductos mamarios. No actúa sobre los acinis, ¿no? Estimula también la vascularización, desarrolla tejido graso a nivel de las mamas, ¿no? En cuanto a los caracteres secundarios, sí, el estrógeno básicamente es el que induce este desarrollo. ¿Lo complementa la progesterona? Sí, lo complementa, pero es sobre todo los estrógenos, ¿no? Y entonces a nivel de la pubertad, o a ese momento, se van desarrollando los caracteres típicamente femeninos, ¿no? La configuración pilosa, la conformación corporal, el remodelado de los contornos de distribución de la grasa a nivel de la cintura escapular, pélvica, etc., ¿no? También induce las modificaciones a nivel de la laringe, las cuerdas vocales, que da característica de la voz femenina, ¿no? También el comportamiento psicológico es dependiente de los estrógenos. Incrementan también la actividad de los melanocitos, y de ahí que en ciertos lugares a nivel de la mujer hay una mayor pigmentación. Ahora bien, sobre la hipófisis, y eso sí debemos irlo recordando porque es parte de lo que después explica su utilización en los métodos anticonceptivos. Los estrógenos inhiben a la folícula estimulante por una acción de retroalimentación negativa, ¿no?, y que también tiene que ver con la disminución de la hormona gonadotróficas, ¿no? Ahora bien, la folículo estimulante, claro, sabemos que tiene el estímulo trófico del folículo ovario, y es por eso que en el desarrollo del folículo ovario se va dando la producción de los estrógenos, ¿no? Ahora bien, al comienzo del ciclo, la acción de la folículo estimulante hace que haya estrógenos, aumenta progresivamente, ¿no? Y también tiene un efecto primero inhibitorio a lo largo del ciclo, o mejor dicho, la primera fase del ciclo, y hay una inhibición de la hormona de las gonadotrofinas. Pero sucede que como hay un aumento de la folícula estimulante, y eso aumenta el estrógeno empieza a aumentar, ¿no? Pero mientras va aumentando el estrógeno tiene un efecto inhibitorio, pero sigue aumentando, llega a un nivel, un pico, más bien donde el efecto inhibitorio se revierte y más bien se vuelve un efecto estimulante. ¿Para qué? Para el pico. En ese pico se eleva la folícula estimulante y la hormona luteinizante, y eso da lugar a la ovulación. O sea, se necesita ese pico. Entonces el estrógeno tiene que alcanzar ese nivel para que revierta su propio efecto inhibitorio, ¿no? Ahora bien, entonces, sí, como mencionamos, después de este efecto, ¿no?, lo que va a suceder más bien es que va a ir estimulando fisiológicamente la liberación de la hormona luteínica, y esto a su vez va a ser responsable de la segunda mitad del ciclo femenino, ¿no? Como mencionamos, a altas dosis farmacológicas también los estrógenos producen inhibición de la secreción de las gonadotrofinas. Entonces, finalmente se inhibe la folícula estimulante y luteinizante por ese efecto que tiene el estrógeno. Pero vamos a ver que no es necesario dosis altas, ¿no? Sobre la hipófisis, su efecto es, por ejemplo, inhibir la secreción láctea porque inhibe la secreción de la prolactina, ¿no? Ahora,
Complementario, digamos, a ese control que tienen el estrógeno y inclusive la hormona progestágena, está el hecho que el folículo madurante y sobre todo sus células de la granulosa producen otra hormona, la inhibina, producidas por las células Sertoli y también producidas por la placenta, ¿no? Esto inhibe la secreción de la folícula estimulante y en menor proporción la hormona luteinizante. Esto es lógico, ¿no? Porque en la segunda fase no debe haber secreción de estrógenos y por eso se inhibe la secreción de folículo estimulante y también menor proporción de hormona luteínica, porque esto va a dar lugar a que si es que hubiera embarazo, más bien sea la placenta la que va a producir la hormona gonadotrófica coreónica, la que así va a mantener el nivel de progesterona para que se pueda mantener el embarazo, ¿no? Con respecto a la neoplasia hay mucha discusión y mucho, digamos, discusión con respecto, pero hay algunas cosas que más o menos están quedando claras, ¿no? Si bien es cierto, con respecto al cáncer de mama y cuello uterino, no se ha demostrado fehacientemente un incremento de dichos carcinomas como consecuencia de la administración crónica de estrógenos o anticonceptivos combinados, estrógenos, progestanos, en las mujeres normales premenopáusicas. O sea, estamos hablando de este tipo de mujer, antes de la menopausia, donde sí, obviamente, se utilizan los métodos anticonceptivos. Entonces, estamos hablando de ese grupo. Ahora, el cáncer del endometrio y ovario, en la premenopausia, el uso crónico de anticonceptivos hormonales, como tiene estrógenos y progestanos combinados, tiene un efecto protector contra el desarrollo de cáncer del endometrio y ovario, aparentemente, ¿no? Al menos los estudios señalan esto, ¿no? Ahora, hay un riesgo relacionado de padecer cáncer de ovario o endometrio, o mejor dicho, se reduce ese riesgo con métodos anticonceptivos que persisten por años. Y entonces, como que hubiera algún tipo de protección, ¿no? Una disminución. Más bien, cuando del cáncer del endometrio, bueno, seguimos con el del endometrio y el ovario, más bien se ha demostrado un incremento de incidencia de cáncer de endometrio de 10 a 15 veces cuando se utilizan estos fármacos en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Cuando reciben el tratamiento estrogénico. Entonces, tenemos que en cáncer de endometrio y ovario, en relación a los estrógenos, tenemos que diferenciar estos dos grupos, las premenopáusicas y las posmenopáusicas. En las premenopáusicas aparentemente habría poco riesgo y hasta un poco de protección. En las posmenopáusicas más bien el riesgo es alto, ¿no? De un cáncer de endometrio y ovárico. Ahora, este riesgo está relacionado obviamente con las dosis de los estrógenos y la duración del tratamiento, con la duración del tratamiento, ¿no? Ahora, el aumento de la incidencia de cáncer endometrio disminuye si se administran pequeñas dosis de estrógenos, y ahí la razón por la cual se trata de dar dosis mucho menores de estrógenos en lo posible, o cuando se administran también progestágenos, ¿no? A nivel del hígado, sí hay una relación con los hepatomas benignos, ¿no? Incrementa la aparición en las mujeres que reciben anticonceptivos hormonales de forma crónica, de forma prolongada. Y hay también aumento de la incidencia de hepatomas en relación a la acción estrogénica, ¿no? Entonces, mientras más estrógeno se dé o la acción estrogénica sea mucho más intensa, entonces hay este problema de hepatomas benignos, ¿no? Ahora, hay una condición, bueno, se le nombra como exposición in útero. ¿Qué significa? Que por alguna razón, cuando la mujer queda embarazada y no lo desea, en un tiempo lo que se hacía utilizar estos fármacos para cortar el embarazo, ¿no? Sobre todo en una etapa muy, muy temprana, ¿no? Y claro, si el concepto era, ¿no? Si damos estrógeno, damos progesterona, se inhibe al eje, y entonces cae esto, no hay hormona luteínica, y entonces cae la progesterona y el embarazo se termina, ¿no? Ahí queda. Pero esto también puede jugar en contra, porque uno está dando hormonas que pueden fijar más todavía el embarazo.
claro, se le estaba dando progesterona dentro de los compuestos que había. Entonces, y la progesterona es necesario para mantener el embarazo. Entonces, no siempre resultaba lo que uno quería, con lo que quería la gente. No, pero ya había una exposición, digamos, del embrión. Todavía no es embrión. ¿Embrión desde qué tiempo hablamos? Si estamos hablando en una mujer que tenga un retraso de 15 días, ¿cuántos días o cuántas semanas de gestación tendría? Tiene un retraso de 2 semanas. Esto es donde se da cuenta generalmente la mujer, ¿no? Porque siempre le decimos, de su fecha probable más o menos 7 días. Ya corre, ¿no? Corrió los 7 días y no hay nada. Llega el 5.º día, no, ahí sí ya dice, no, esto es diferente, ¿no? ¿En qué tiempo de gestación estaría? Tiene que saber calcular, si no van a estar en problemas. ¿Cuántas semanas de gestación tendría cuando la mujer se da cuenta que tiene 2 semanas de retraso? Claro, le llama retraso en ese momento, ¿no? Y claro, como es un retraso hay que regularizarlo y le damos tratamiento. ¿Cuánto? 4 semanas. Ya tendría 4 semanas de gestación. ¿Es embrión? ¿Es embrión o no es embrión? No es embrión todavía. ¿Qué cosa es? ¿Ya ha habido implantación? Ya hubo implantación, ¿no? Pero ese embrión todavía no. Recién está desarrollándose las capas, 2 capas, 3 capas, y se van diferenciando, ¿no? Las 2 partes, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 partes? Bueno, ese es un ejercicio para que recuerden, pero tienen que recordar, ¿no? Entonces, ya se expone, digamos, entre comillas, al producto, a estas hormonas. ¿Y qué ha resultado? Un incremento en la incidencia de adenocarcinoma de vagina, de células claras, y adenocarcinoma de cuello uterino en mujeres de 20 a 25 años cuyas madres habían recibido tratamiento estrogénico, sobre todo con dietilestilbestrol. Claro, utilizando para interrumpir el embarazo un preparado con dietilestilbestrol. Y claro, no sucedió lo que quería, siguió el embarazo, pero resultó que era una niña. Y esa niña a los 20, 25 años tiene más riesgo de tener estos problemas: adenocarcinoma de vagina y adenocarcinoma de cuello uterino a edad temprana, ¿no? Eso hay que, digamos, ese es el efecto de haber expuesto al producto in utero a productos estrogénicos, por ejemplo, ¿no? También se ha observado la misma situación con un aumento que se llama de adenosis vaginal no maligna en caso de descendencia femenina. Pero ¿qué pasa en los niños? Claro, si el producto era niño o ha sido niño, resultó niño, ¿no? Hay una mayor frecuencia de malformaciones y anomalías congénitas en los órganos genitales. ¿Listo? Entonces, hay que tener también en consideración esto, ¿no? Ahora bien, sí, también las neoplasias se les reconoce una acción antineoplásica, ¿no? En caso de los estrógenos, ¿no? Están indicados para el tratamiento, por ejemplo, de carcinoma de mama avanzado no metastásico posmenopáusico, ¿no? Pero en mujeres posmenopáusicas. Pero está contraindicado en cáncer mamario premenopáusica o antes de los 5 años de establecida la menopausia, ¿no? Ya que pueda procesar la evolución del proceso neoplásico. Con todo lo que estamos hablando, para efectos farmacológicos hay que diferenciar, ¿no? Estrógenos premenopausia, estrógenos posmenopausia, ¿no?
También puede estar indicado, y de hecho se utilizaba también los estrógenos para el tratamiento de cáncer de próstata andrógeno dependiente, que resultaba inoperable, ¿no? Pero para el caso de próstata hay otros fármacos también. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Eso es lo bueno, cuando estamos al final del curso, todo ya saben. En cuanto a acciones metabólicas, ¿no? Y los estrógenos tienen retención de agua, tienen el efecto de retener agua y sal, ¿no? O sea, tienen un efecto mineralocorticoide, ¿no? Ahora bien, sobre todo cuando se administra de manera crónica, ¿no? Y claro, esto puede provocar edema, ¿no? Y que se puede controlar por los diuréticos, sí, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, si se utiliza estrógenos como métodos anticonceptivos, y eso significa un tratamiento o una administración prolongada, esto sí puede dar lugar a una supresión, ¿no? del método. Debido a que hay edema, ¿qué puede haber después? Hay retención hídrica, hay edema, ¿qué puede haber? Hipertensión, ¿no? Entonces ya hay que retirar, ¿no? Y de hecho puede complicar una hipertensión arterial o una insuficiencia cardíaca que puede estar padeciendo la paciente, ¿no? Ahora bien, también es muy marcado su efecto sobre las proteínas y el calcio. Tiene un efecto trófico estimulante para la utilización, ¿no? Tiene una acción anabólica con el nitrógeno y el calcio. Y eso hace que en la mujer, antes de la menopausia, debido al estrógeno, pueda formar hueso y también, digamos, sus órganos sean más tróficos, estén desarrollados. Cuando el estrógeno se retira, ahí vienen los problemas, ¿no? Pérdida de calcio, debilidad y todo eso, ¿no? Ahora bien, claro, este hecho que sea anabólico hace útil a los estrógenos para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, y que con frecuencia afecta a la columna vertebral y los huesos largos, ¿no? El fémur, el cuello del fémur, que son los más afectados, digamos. Estimula la proliferación de la matriz ósea de los osteoblastos y la calcificación del hueso y la síntesis proteica. Sobre el metabolismo lipídico, ¿no? Disminuye el colesterol LDL, incrementa el HDL. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Eso es bueno, ¿no? Por lo que son capaces de inhibir los procesos de aterosclerosis. Y de hecho la aterosclerosis es menor en la mujer premenopáusica que en la posmenopáusica o que con el varón, ¿no? Comparativamente, ¿no? Ahora, si le agregamos que la progesterona posee también efectos, hay que considerar que la progesterona tiene efectos opuestos a los estrógenos, ¿no? Con respecto a los lípidos. Y esto hay que tomarlo en cuenta cuando se hace una terapia anticonceptiva oral, sobre todo claro, hay dos métodos básicamente, ¿no? Los combinados y los que no son combinados. Los combinados, claro, combinan estrógenos, progesterona, mientras que los solos generalmente son solo progesterona o derivados de progesterona, ¿no? En cuanto a la coagulabilidad sanguínea, incrementa el tromboembolismo debido a que induce o estimula la síntesis de varios factores, ¿no? En términos generales, en cuanto a la farmacocinética, vía oral, su absorción es de forma irregular y sufren importante inactivación por las bacterias del tracto gastrointestinal, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Y también tiene un efecto de primer paso importante. Y por lo tanto, los estrógenos en términos generales son más eficaces por vía parenteral que por vía oral. Pero sin embargo hay presentaciones que le llaman microsomáticos, sí, que los hacen más resistentes a la vía oral y por eso que se puede administrar, digamos, por largo tiempo en los métodos anticonceptivos orales. Los estrógenos son insolubles en agua y se les administra frecuentemente en soluciones oleosas, ¿no? Los estrógenos sintéticos se absorben bien, ¿sí?, por el tracto gastrointestinal, pero también por piel y mucosas también, ¿no? Su distribución circula ligados a la globulina, fijadora de hormonas sexuales, y también a la albúmina, ¿no? Su metabolización es a nivel del hígado por oxidación y conjugación por el ácido glucurónico, ¿no?
Y existe una interconversión hepática del estradiol a estrona y estriol, eso a nivel de, digamos, en la metabolización del estradiol, ¿no? Y tienen, como mencionamos, un significativo efecto del primer paso, ¿no? El cambio, pero, por ejemplo, el etinilestradiol es activo oralmente, porque, entre otras cosas, su inactivación a nivel hepático es muy lenta, y hay que es muy utilizado este estrógeno en los métodos anticonceptivos. También los derivados del estil B, ¿no?, se metabolizan lentamente, ¿no? Se eliminan o se excretan de forma conjugada, son poco solubles y se elimina por vía renal. Y también hay una parte que se excreta por la vía biliar, ¿no? Los efectos adversos. Tenemos muy común el efecto nauseoso, que es el efecto más frecuente, sobre todo de dosis elevadas, ¿no?, que son las que se utilizan, por ejemplo, en la terapia antineoplásica, ¿no? Se acompaña a veces de vómitos intensos, diarrea, anorexia. Sí, es cierto, puede ser molesto, pero tiende a desaparecer con el mantenimiento del tratamiento. Y es por eso de que no necesariamente cuando se empieza una terapia, digamos, o un método anticonceptivo oral, hay estos problemas, no necesariamente hay que retirarlo inmediatamente, ¿no? Hay que ver todavía la tolerabilidad. Pueden dar lugar a pseudomenstruación en mujeres posmenopáusicas, ¿no?, luego de una administración de estrógenos, por ejemplo, durante la menopausia, y cuando se suprime, claro, porque el efecto trófico que tiene sobre el endometrio en la capa funcional va a funcionar, y luego se retira, entonces esto no hay quien lo sustente y va a ocurrir, y ya no le llamamos menstruación, sino es un sangrado, ¿no?, y puede ser abundante, está relacionado con la hiperplasia endometrial que se haya desarrollado por el uso del estrógeno. Y sí, en algunos pacientes sí puede dar lugar puede ser importante este sangrado, ¿no? En cuanto a su efecto sobre la glándula mamaria, sí da lugar también a tensión, ingurgitación, ¿no?, ciertamente rara vez es dolorosa, ¿no? Generalmente se observa al comienzo del tratamiento. También hay incremento de la pigmentación en pezonas y órganos genitales. Ahora, los fenómenos trombólicos, como mencionamos, sí pueden incrementarse, ¿no?, así como las flebitis y trastornos relacionados con la coagulabilidad, y es que los estrógenos aumentan los niveles de los factores de coagulación, séptimo, décimo tercero, la protrombina, noveno, décimo, el fibrinógeno, ¿no?, el octavo, y el factor von Willebrand, ¿no?, y esto predispone a trombosis venosa. Ahora bien, sobre el metabolismo hidrosalino, como mencionamos, hay retención de sodio y agua, y hay edemas, ¿no?, y puede desembocar a una hipertensión. Sí, está normal. Y también puede dar lugar a hipertensión arterial, inclusive insuficiencia cardíaca, ¿no?, pero esto generalmente en personas predispuestas, ¿no? Sí, también se describe efectos carcinogénicos, ¿no?, por las acciones farmacológicas, ¿no?, que anteriormente hemos mencionado. En términos generales, generalmente cuando se da altas dosis, alta concentración, hay aumento del moco cervical, aumento del tamaño uterino, hipermenorrea, dismenorrea, mastalgia, hiperpigmentación, como hemos mencionado, ¿no? Cuando se da lugar a que hay una disminución de la dosis, hay metrorragia, ¿no?, inclusive puede haber amenorrea, ¿no? Ahora, en términos generales, los efectos pueden ser hipertensión en casos de pacientes con hipertensión previa o que están predispuestas, enfermedad cardiovascular, carcinogénesis en endometrio, cuello de mama, células claras, ya, en endometrio, cuello de mama y endometrio y cuello, ¿en quiénes? Premenopáusicas, posmenopáusicas. Posmenopáusicas, en las posmenopáusicas, ¿no? En cáncer de mama, premenopáusicas, posmenopáusicas.
posmenopáusicas, de células claras en el producto, ¿no? Que ya es de 20, 25 años, ¿no? En ellas. Sobre todo por el uso del etilestilbestrol, ¿no? Adenoma hepático que ya hemos comentado. Puede haber hiperglicemia con altas dosis, hipertrigliceridemia, edemas, cefaleas, ictericia colestásicas, náuseas, vómitos que deberían de hacer, ¿no? Con todo eso, los usos de los estrógenos, básicamente uno está en la terapéutica estrogénica sustitutiva en la edad fértil. Claro, esto derivado, por ejemplo, de un hipogonadismo primario o secundario, ¿no? Puede, en caso de agenesia también, o disgenesia ovárica, ¿no? Puede ser también utilizado en hemorragia uterina funcional, ¿no? En caso de ciclos anovulatorios, en hiperplasia endometrial con sangrado abundante y dismenorrea. Esto con el propósito de regular. O sea, y sí, los métodos anticonceptivos también pueden ser utilizados para regulación de un ciclo en caso de digamos, en caso de mujeres que son irregulares, por ejemplo, o tienen este tipo de problemas, ¿no? Ahora bien, este caso de terapia sustitutiva es, en estos casos, es racional administrar estrógenos de forma cíclica, ¿no? Juntamente con progestágenos para simular el ciclo menstrual, ¿no? O el ciclo ovárico en todo caso. En la menopausia, su administración de estrógenos puede ser útil en la supresión de los síntomas provocados por el déficit de estrógenos. Claro, depende de las mujeres, ¿no? Hay mujeres que pasan a la menopausia y no tienen ningún problema, ¿no? Y ni dolor de cabeza, nada. Pero otras sí la pasan mal, ¿no? Entonces ahí viene el problema y es donde se puede o se utilizan los estrógenos, ¿no? Ahora bien, entonces, como hay una supresión, entonces se utiliza los estrógenos, ¿no? En estos casos puede haber síntomas vasomotores, llamaradas de calor, sudoración intensa, parestesias, ansiedad, palpitaciones, mialgia, artralgia y otros, ¿no? Cuando se da este tratamiento sustitutorio, aunque ya no es sustitutorio porque está después de la menopausia, estos tienden a desaparecer con el tiempo, ¿no? Ahora bien, los estrógenos también son útiles para el tratamiento de la vaginitis menopáusica y senil o la clauditis vulvar, ¿no? Claro que para estos casos usualmente se aplican de manera local, de manera tópica. Útiles también para el caso de osteoporosis relacionadas con la menopausia, ¿no? Debido a la pérdida progresiva de la masa ósea. Con el tratamiento prolongado con estrógenos, el balance de calcio se vuelve positivo. Claro, esto mejora la densidad ósea, disminuye la incidencia de factores de fracturas de cuello, de fémur, por ejemplo, que es una complicación, sobre todo en las mujeres ya de edad, ¿no? Pero hay que reconocer que el tratamiento de la osteoporosis es mucho más complejo que solo administrar estrógenos. Hay que utilizar otros agentes como fosfonatos, flúor, andrógenos, inclusive calcio, ¿no? También la vitamina D, calcitonina, etc. Ahora bien, sí se puede utilizar de manera racional estos fármacos, e inclusive algunos indican que se puede utilizar de manera profiláctica antes de la menopausia, ¿no? Siempre cuando se utilizan los estrógenos hay que tener una vigilancia para detectar de repente algún desarrollo de algún efecto carcinogénico, sobre todo el carcinoma endometrio, ¿no? Útiles también en caso de acné y hirsutismo, ¿no? Esto, claro, debido a digamos, un efecto androgénico. El ovario también produce andrógenos, ¿no? Y tiene su función también esos andrógenos en el caso de la mujer, pero puede suceder que haya un aumento, digamos, elevado de los andrógenos y hay que aparezcan estos problemas, ¿no? Claro, los andrógenos tienen una acción antiandrogénica y eso tiende a solucionar estos padecimientos, ¿no? Claro, los antiandrógenos también pueden ser utilizados en ambas patologías, ¿no? Para el acné
y etc. Para la supresión de lactancia, sí también, debido a que los estrógenos, como mencionamos, inhiben la secreción de prolactina. Pero también es cierto que hay otra terapéutica a base de la bromocriptina que es mucho más, digamos, mucho más efectiva, ¿no? En la terapéutica antineoplástica, ¿no? Puede ser para el tratamiento de carcinomas de mama recurrente, metastásico, postmenopáusicas, y en el carcinoma de próstata, que digamos que puede ser sensible a estrógenos, ¿no? Por su efecto antiandrógeno. En términos generales, para la terapéutica sustitutiva, en la menopausia, en la osteoporosis, acné y hirsutismo, en la supresión de la lactancia y en la terapia antineoplástica. Contraindicaciones, ¿no? Absolutas, caso de hipertensión arterial no compensada, ¿esto qué cosa es? Infarto agudo a miocardio, esto sería trombosis, ¿cómo? Tromboembolio pulmonar, enfermedad vascular, cáncer estrogénico dependiente, colestasis hepáticas, insuficiencia hepática, porfiria, ¿no? Relativas, claro, en caso de que la hipertensión esté compensada y sea tratada, ¿no? La diabetes, alteraciones menstruales que no han sido diagnosticadas, ¿no? Embarazo, hiperestrogenismo, hiperlipidemias, ¿no? Y sí hay que evaluar cuando la paciente tiene varices, aparezcan esos problemas que le llaman el climaterio, el tabaquismo, epilepsia, cardiopatías, nefropatías, displasias mamaria, displasia cervical, ¿no? En estos casos es necesario evaluar y pensar si es que se utiliza o no se utiliza. Y con todo eso, hay dos formas o usos que se deben a los estrógenos. En la hormonoterapia o hormonoterapia en la menopausia, o en la anticoncepción hormonal, que es donde más, digamos, están indicados y se utilizan los estrógenos. Claro, en caso de la terapia hormonal, ¿no? Terapia de reemplazo hormonal, que también se llama así, esto en mujeres ya menopáusicas. Claro, esta terapia está basada fundamentalmente en la combinación de estrógenos y progesteronas, ¿no? En los estrógenos más utilizados son el 17-estradiol, ¿no? Y en el gestágeno, entonces el progestágeno, este es el estrógeno, y el progestágeno más utilizado es el medroxiprogesterona. Se ha visto que esta combinación, digamos, disminuye el riesgo de enfermedades del sistema cardiovascular y también disminuye la incidencia de fracturas óseas en la osteoporosis, ¿no? Ahora bien, pero si volvemos a los estrógenos, hay una larga lista de estrógenos que simplemente las vamos a describir por grupos, ¿no? Para efectos de simplemente tener una idea de estos. Dentro de estos grupos están los derivados que se utilizan, están los derivados del 17-beta-estradiol micronizados, que sí son factibles de ser administrados por vía oral, porque el 17-beta-estradiol no micronizado no es factible darlo por vía oral. Estrógenos equinos conjugados, está la estrona, el estriol, estrógenos conjugados sintéticos y los estrógenos esterificados. Entre los micronizados, que en realidad son los más importantes, ¿no? Claro, el 17-beta-estradiol es de origen humano, es prácticamente todo de lo que hablamos con respecto a los efectos está referido a él, ¿no? Por vía oral se utiliza la forma micronizada o cristalizada. Tiene una absorción acelerada y mayor biodisponibilidad y alcanza niveles máximos plasmáticos en 1 a 3 horas. Mantiene concentraciones plasmáticas elevadas por más de 12 horas. ¿No? Su tiempo de vida media en suero es de 35 horas inclusive. Y tiene una potencia de 30% menos que los estrógenos equinos conjugados. Y los estrógenos equinos conjugados, claro, ya muy poco se utiliza, es cierto, pero se obtienen justamente de la yegua preñada.
y que tienen como 10 compuestos bioactivos que son ésteres sulfatados de estrógenos. Y 10 de esos componentes bioactivos hay 4 de alta potencia estrogénica, ¿no? Y la mayoría de estos estrógenos no se encuentran en los seres humanos, ¿no? Y hay muchos todavía de esos metabolitos estrogénicos que no se conocen bien, ¿no? Ahora, se han utilizado, ¿no?, en la terapia en la hormonoterapia de sustitución o en la hormonoterapia posmenopáusica, ¿no? Ahora bien, cuando se utilizan estos estrógenos, sí se ha reportado un aumento de cáncer mamario que afecta o mejor dicho, que son inducidos prácticamente por todos los estrógenos equinos conjugados. Y aquí está la relación, ¿no? Estos estrógenos equinos conjugados tienen estrona, equilina, 17-alfa dihidroequilina, 17-beta estradiol, delta 8, 9, y así está toda la lista, ¿no?, y su porcentaje, ¿no? Y hay otros componentes que, digamos, que no se conocen ciertamente, pero sí que tienen, digamos, una distribución de acción estrogénica, acción progestacional, acción androgénica inclusive, ¿no? Y hay un grupo que todavía está sin determinar su efecto. La estrona, que sí es un estrógeno 50% más débil que el estradiol, circula como sulfato de estrona, se elimina como glucoronato de estrona, ¿no?, y es el estrógeno predominante en la posmenopausia. Su origen se deriva de la androstenodiona de la corteza suprarrenal con aromatización extraglandular, el 95%, y también del estroma ovárico un 5%. Su nivel postmenopáusico es de 50 picogramos por mililitro, su tiempo de vida media unas 20 horas. El estriol, que solo tiene 10% de la potencia del estradiol, tanto el estradiol como la estriona se convierten a estriol por metabolización de la enzima 16-alfa-hidroxilasa. Se excreta en la orina conjugada como sulfato o glucoronato, lo que los hace más hidrosolubles, ¿no? Es utilizado sobre todo en preparaciones vaginales locales. Los estrógenos conjugados sintéticos, ¿no?, contienen 9 a 10 componentes de los estrógenos equinos conjugados, ¿no?, con excepción de la delta 8 dihidroestrona, no son equivalentes con los estrógenos conjugados equinos, o sea, son sintéticos, ¿no?, y diferenciados. Están los estrógenos esterificados, ¿no?, que son estrógenos conjugados semisintéticos y resultan de la adición a estos de un grupo éster. Están compuestos principalmente de sulfato de estrona, un 85%, y sulfato de equilina, un 5%. Bien, si estamos hablando de la terapia de reemplazo hormonal, en caso de las señoras posmenopáusicas, entonces hay varios esquemas que se pueden utilizar, ¿no?, o formas en las cuales se puede utilizar. Una, de estrógenos puros, ¿no?, por ejemplo, muy utilizado solo en las pacientes hipertonizadas, una dosis diaria continua, de manera continua, y uso de mínima dosis efectiva, ¿no? Claro, eso sería con estrógenos puros, entonces simplemente se le administra diariamente, ¿no? Pero se puede utilizar combinado con progestinas, y entonces más o menos se trata de simular un ciclo, ¿no? Pero en todos ellos hay estrógenos. En un esquema secuencial discontinuo que se le llama, puede dar primer ciclo hasta la mitad, y de ahí se complementa con una progestina, ¿no? La otra es que todo el ciclo se da estrógenos y la segunda mitad una progestina o progestágeno, o si no, durante todo el ciclo simulado se dan de los dos, ¿no?, una secuencia continua. En cuanto a la forma de administrarse, por vía oral, claro, el beneficio es menor costo, fácil administración, un poco más adecuada al comportamiento que tiene la mujer, ¿no? Algunos problemas sí están relacionados al efecto del primer paso, ¿no?, problemas de coagulación, problemas de inflamación y litogénesis litial,
el problema de los triglicéridos y hipertensión arterial que mencionamos. Se puede utilizar también de forma transdérmica. Claro, tiene mayor tolerancia, ausencia de primer efecto, el primer paso, administra cada 3 a 7 días, ¿no? Claro, tiene un poco mayor costo, puede haber alergia local, ¿no? Y claro, mucho la aplicación transdérmica se utiliza a través de parches. Claro, el problema de si el parche se desprende, etcétera, ¿no? Y claro, no siempre digamos, es cómodo que sea visible, ¿no? También hay presentación en gel, ¿no? Buena tolerancia, ausencia de primera pasada hepática, porque se absorbe y no pasa a circulación por sistema PORT y todo eso, ¿no? O mejor dicho, no pasa por el hígado, sino pasa directamente a circulación sistémica. Bueno, es un poco más costoso, cierto. Administración diaria, eso sí, depende de la técnica de aplicación. En caso de que haya úteros, se requiere administrar progestina o progestágeno por vía oral, ¿no? Por vía intravaginal, el efecto es local, evita el efecto primer paso y se concentra en el lugar, ¿no? Sí, son un poco más costosas y, claro, puede haber incomodidad en cuanto a la aplicación. Inyectable, muy efectivo ciertamente para controlar signos del climaterio, ¿no? Pero muy poco se utiliza en realidad, ¿no? A largo plazo, ¿no? En cuanto a las diferencias oral y transdérmica de la hormonoterapia, ¿no? Por vía oral sí tiene efecto de primer paso, ¿no? La oral, la no oral, las otras vías no tienen. En caso de los lípidos, como mencionaron, la terapia oral sí aumenta el LDL, aumenta HDL, disminuye LDL y aumenta los triglicéridos. Y las otras presentaciones aparentemente no da este efecto, ¿no? Y es que si no pasa por el hígado, entonces no tiene ese efecto modulador a nivel del hígado. Efecto vasodilatador, terapia oral, ambas formas de terapia sí la tienen, ¿no? En cuanto al estímulo de eje renina, angiotensina, aldosterona, la terapia oral sí estimula, mientras que la sistémica no, o mejor dicho, por otras vías no. El efecto protrombótico por la vía oral sí lo tiene y por la vía no oral no lo tiene. Estamos hablando sobre todo de la vía transdérmica y local y todos ellos, ¿no? Efecto proinflamatorio, la oral sí lo tiene, la oral no lo tiene. Estrógeno predominante en el suero, en caso de la vía oral es la estrona, y el no oral es el estradiol. Cuando se da este tratamiento, lo ideal es utilizar la menos dosis, o la concentración más baja posible, ¿no? Que sea efectiva. Por ejemplo, el caso de estradiol, 0.5 miligramos, pero lamentablemente no existe esa dosificación en el mercado. Sí existe 1 miligramo o 2 miligramos, ¿no? Estrógenos conjugados o estrógenos conjugados sintéticos, ¿no? 0.3 miligramos, 0.625 miligramos. Esos son dosis bajas los que se ha de utilizar, ¿no? Inclusive la forma tópica de estriol, por ejemplo, 2 miligramos vía vaginal, ¿no? Ahora bien, se ha visto que esas dosis bajas de estrógenos hay que alcanzar dosis, o mejor dicho, hay que considerar dosis mínimas efectivas y que son beneficiosas, ¿no? Evitando los efectos secundarios, y esto hace mejor tolerante al medicamento y también, por lo tanto, hay mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacer ajuste individual de las hormonas, ¿no? Dosis, la vía y la frecuencia de administración, ¿no? Y este ajuste es bastante individual, ¿no? Y varía en el tiempo y las circunstancias. El objetivo es controlar los síntomas vasomotores, controlar los síntomas asociados a la menopausia, la depresión, por ejemplo, inicio de la menopausia, la cefalea, ¿no? Falta de energía, mejorar la sexualidad, ¿no? Atenuar los síntomas derivados de la atrofia urogenital, ¿no? También hay que considerar que se puede utilizar estrogenoterapia pura solo en histerectomizadas. En caso de las mujeres posmenopáusicas, sí es necesario combinar con progestágenos.
Claro, hay varias instancias y varios proyectos y centros de investigación que buscan o analizan o estudian, ¿no?, este tipo de terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Ahora bien, este es un grupo, por ejemplo, el que desarrolla el proyecto es norteamericano, proyecto norteamericano, que tiene que ver, digamos, con el uso de estos fármacos en este tipo de terapia, ¿no? Ellos señalan que si este tipo de terapia de reemplazo hormonal aminora los síntomas del climaterio, principalmente las manifestaciones vasomotoras y la osteoporosis. Y prácticamente, digamos, esas son las dos razones por las cuales más se utiliza este tipo de terapia, ¿no? Ahora bien, pero sin embargo también reportan que hay riesgos y beneficios de utilizar estrógenos combinados con progestígeno, ¿no?, con progestinos o progestágenos, ¿no?, sobre todo en mujeres posmenopáusicas sanas, después de 5.4 años de seguimiento. O sea, se les ha dado este tratamiento a las mujeres ya muy bien para controlar sus problemas vasomotores, osteoporosis y todo, pero hay mayor riesgo en ellas de ciertas complicaciones cuando es mayor a 5 años. ¿Esto qué nos están diciendo? De que sí podemos dar el tratamiento de terapia hormonal, pero no por mucho tiempo. Tal vez el tiempo suficiente para que la mujer se adapte, ¿no? Adapte o se adecue a su nueva condición, ¿no? Porque como mencionamos, finalmente la menopausia y la posmenopausia son fases de la vida normales y que no debían tener problemas porque son fisiológicos, pero alguien necesita una ayuda, ¿no? Entonces sí se puede dar la terapia, pero recordando este hecho, ¿no? Este estudio señala una incidencia de cáncer de mama y eventos cardiovasculares, ¿no?, con la terapia de reemplazo hormonal. Ahora bien, con el tratamiento combinado de estrógenos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, por ejemplo, se presenta mayor riesgo de efectos adversos: cáncer invasivo de mama, enfermedades cardíacas, enfermedades vasculares cerebrales, tromboembolismo, ¿no? Claro, pero es cierto también que con estas terapias hay disminución del riesgo de fracturas de cadera, cáncer de colon. Y también, pero en caso del cáncer endometrial, más bien no se modificó, ¿no? Digamos, no hay modificación en cuanto a la incidencia de cáncer endometrial. Bueno, hasta ahí con los estrógenos. Hay un grupo, como mencionamos, que son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, ¿no?, conocidos como los SERM, ¿no? Son fármacos que pueden fijarse a los receptores estrogénicos, sí, pero pueden tener propiedades a la vez agonistas y antagonistas de los estrógenos, ¿no? Por ejemplo, en la mama, en la glándula mamaria, se utilizan hoy en día el tamoxifeno y el raloxifeno, y a nivel de la mama se comportan como antiestrógenos, ¿no? Y entonces se los utiliza por esto mismo se les considera como una propiedad oncológica, ¿no? En caso del hueso, por ejemplo, se comportan más bien como estrógenos, y el raloxifeno se emplea en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis o posmenopáusica, y esto da lugar a que tengan efectos preventivos de fracturas en vértebras, por ejemplo. También el torimifeno, por ejemplo. El tamoxifeno más bien se utiliza para efectos antineoplásicos, ¿no? Claro, y por lo tanto, en términos generales, digamos, estos fármacos se les utiliza para el tratamiento del cáncer de mama. Claro, si los estrógenos tienden a producir cáncer de mama, un bloqueador va a evitar. Y es la razón del uso del tamoxifeno, raloxifenos, ¿no? Claro que el raloxifeno es mucho mejor para evitar las fracturas, ¿no?, por osteoporosis, ¿no? Claro, el tamoxifeno debe ser indicado por el médico. ¿Por qué? Porque hay otro uso del tamoxifeno, por ejemplo, que lo suelen dar como complementario nutricional y que no necesita receta. ¿Y quién lo utiliza? Por su efecto anabólico en el fisicoculturismo.
hay preparados. Ustedes busquen los preparados que utilizan los fisicoculturistas y lo venden como si fuera, o mejor dicho, es un complemento nutricional, pero si uno ve la etiqueta, tiene tamoxifeno, ¿no? Y claro, es por el efecto anabólico que tiene este fármaco. Y es el efecto anabólico de los estrógenos, ¿no? En útero, el tamoxifeno aumenta ligeramente el riesgo de cáncer del endometrio. Entonces aquí sí estamos en problemas. Pero, por ejemplo, eso no ocurre con el raloxifeno, a pesar que son los mismos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es que a pesar, estos son moduladores. Y cuando uno dice moduladores, no está hablando que todos actúan de manera igual. Recordemos el mecanismo de acción de los estrógenos y lo que hemos comentado. Entonces, ellos tienen ciertas diferencias. Entonces, en algunos órganos se presentan como agonistas y en otros se presentan como antagonistas. Y ahí la diferencia que tenga en cuanto a efecto, ¿no? El uso del tamoxifeno y el raloxifeno, en caso de los dos, sí implica más riesgo de trombosis, ¿no? El raloxifeno indica modificaciones favorables de ciertos marcadores directos de riesgo cardiovascular, entonces sería benéfico, ¿no? A nivel del cerebro, estos moduladores aumentan los focos, pero no tienen efectos desfavorables en las funciones cognitivas. Claro, entonces no hay problema en cuanto a eso en el caso de las mujeres, ¿no? Fin de la primera parte de 3 partes. Ya, 8:30. Solo hemos hecho la tercera parte. Nos faltan 2 terceras partes.